Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la alegría de conversar con un sociólogo salvadoreño que también es muy reconocido en Centroamérica por sus estudios universitarios, como académico, como escritor y como ser pensante que nos da luces cada vez que aparece en la televisión o cada vez que leemos sus artículos. Pero eh, te damos la bienvenida, René. Eh, Esperamos que te sientas aquí como en casa y que comencemos a hablar de lo difícil que está la situación a nivel mundial. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente soy sociólogo de la Universidad de El Salvador. También, no diré que soy escritor, ¿no? Pero digamos que soy escribiente ahí, ¿verdad? Tratando siempre de llevar un conteo de la realidad nacional y la realidad mundial. Y en estos momentos lo que estamos viviendo una realidad internacional bastante complicada, que en términos de la sociología política vamos a decir que es una recomposición de la hegemonía planetaria. O sea, estamos viendo cómo los Estados Unidos han perdido prácticamente su hegemonía, no solo en términos políticos, sino que también en términos culturales. Y estamos frente a lo que es prácticamente un colapso de la hegemonía política tal como la conocíamos anteriormente, es decir, una hegemonía cuya brújula solo apuntaba hacia Washington. En este momento estamos frente a una recomposición. No solo habría acá que considerar, digamos, los últimos hechos internacionales, menciono la guerra Rusia-Ucrania, que en realidad es una guerra Rusia-OTAN. Menciono todos los descalabros en la democracia electoral de los Estados Unidos, ¿verdad? Que ha dado al traste pues con todo aquello que exigen para los que según ellos seguimos siendo sus patios traseros. Y tenemos todo un proceso de recomposición también de la democracia, o de los resultados más bien de la democracia electoral en Sudamérica, ¿no? Particularmente hay que tener de cerca los acontecimientos que se van a dar en el Brasil de Lula, ¿verdad? Va a ser una cuestión bastante difícil esa recomposición que haga al interior del gigante de Sudamérica, pero sí, dime, dale. Antes de que sigas, yo quisiera que retornáramos al tema que yo te planteé al principio, en concreto el problema mundial. Ciertamente, hoy incluso leí un artículo en el que decía que terminada la guerra en Ucrania, la guerra rusa-ucraniana, que como tú dices también es rusa-OTAN, o sea que está involucrando a todo el mundo occidental, a toda Europa, a Canadá y a Estados Unidos. Que terminada esa guerra, el mundo va a ser diferente. ¿Cómo lo ves tú concretamente y en pocas palabras para que nos dé tiempo de hablar de los otros fenómenos internacionales? Bueno, va a ser un mundo diferente porque va a haber una recomposición político-hegemónica. O sea, así lo estoy viendo, ¿no? Ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania ciertamente ha traído sus consecuencias económicas, políticas, sociales, pero una vez finalizado ese conflicto, creo yo que
tal vez lo veamos más adelante, van a salir fortalecidas otras potencias. Yo creo particularmente que quien va a salir fortalecido cuando se finalice ese enfrentamiento Rusia-Ucrania va a ser, no, bueno, no solo Rusia, sino que también va a ser China. Yo creo que tiene que haber una recomposición de lo que significa el poder hegemónico en Europa y en los Estados Unidos, pero lo más interesante es que ese tipo de reacomodos que se están dando en términos de hegemonía también están teniendo con pasos distintos y con pasillos diferentes, si quieres, un eco en lo que está sucediendo en Latinoamérica también, ¿verdad? Los Estados Unidos han estado comprometidos, no tenían más opción que, bueno, la opción que siempre han tenido, ¿no? De ser injerencistas, en el caso de Rusia-Ucrania, pero la realidad está mostrando que esa recomposición de los poderes a nivel planetario está optando por nuevas vías, ¿no? Como digo, la brújula está apuntando para otros lados. O sea, En el caso, ajá, dale. ¿cómo, Estoy interrumpiendo. cómo definirías si lo ponemos en los viejos términos, en los viejos conceptos, hay en este fenómeno un ingrediente, digamos a la antigua, un ingrediente izquierda-derecha? ¿Cómo lo planteas? Mira, ese reacomodo conceptual izquierda-derecha, a mí me parece que en términos de la teoría política sigue siendo válido, así como sigue siendo válido afirmar que los distintos movimientos sociales y políticos que se dan también tienen un carácter ideológico, pues. Ahora, lo que está cambiando es el discurso, es decir, en los discursos políticos, o más bien en el discurso de los políticos, no se está haciendo tanto uso de los conceptos como izquierda o derecha, pero porque aquí hay que tener en consideración que esos discursos, esos nuevos discursos, están frente a nuevos escenarios y frente a un nuevo auditorio que a lo mejor no va a captar la esencia de lo que significa ser izquierda o derecha. Si lo queremos definir en otros términos, vamos a decir que el enfrentamiento ideológico todavía forma parte de los procesos políticos. Pues ahora, estamos frente a una redefinición de la ideología porque igualmente estamos frente a una redefinición de los sujetos sociales y de los sujetos históricos. A algunos, por ejemplo, ya no les gusta usar el concepto pueblo y optan por el concepto ciudadanos. Pero si hacemos una hermenéutica de eso, al final vamos a ver que ya sea que lo llamemos pueblo o lo llamemos ciudadano, lo que en realidad estamos viendo son importantes grupos de personas que están siendo sometidas en su inmensa mayoría por una situación de desigualdad social. Ahora, en sociología política al menos, nosotros seguimos hablando o escribiendo más bien sobre izquierda, derecha, seguimos hablando de que existe una ideología. El único que le puso fin a la ideología en el papel fue Fukuyama, pues cuando habló del fin de la historia, ¿verdad? Pero el fin de la historia y de la ideología en realidad era el fin de una historia y de una ideología, según él. Era en todo caso un planteamiento ideológico. Yo creo que sigue siendo teóricamente válido o habría que profundizar más en los conceptos, pero la cuestión ideológica está presente, Juan José, y así como está presente también la cuestión de los intereses de clase. Eso sería ingenuo pensar que no hay intereses de clases en todos esos movimientos o que no hay intereses injerencistas de parte de algunos países. Digo, los Estados Unidos pueden hablar de trabajar con países como el nuestro en sus discursos, pero en realidad nosotros sabemos de que si nos descuidamos, ellos tienen su propia agenda y es una agenda hegemónica y nosotros estamos tratando de reivindicar una agenda soberanista, ¿verdad? Con un plantarse distinto a como se plantaban los presidentes anteriores frente a la administración norteamericana. En breve, René, ¿qué crees de cómo va a terminar esa guerra de Ucrania contra Rusia
o de Rusia contra la OTAN. ¿Cómo crees que va a terminar esa confrontación? Yo esperaría que terminara así como surgió, ¿no? Rápido, aunque ya llevamos un año, o sea, ya llevamos un año con ese enfrentamiento, pero yo esperaría de que Rusia salga fortalecido, pues realmente la OTAN no puede seguir escribiendo los términos de referencia de lo que significa ser europeo, o más allá de lo europeo, y yo esperaría, pues, pero hasta donde dan los datos, ¿no? Yo esperaría de que salga fortalecido Rusia, ¿verdad? Porque Rusia también va a ser uno de los polos de atracción de gobiernos que quieren construir una nueva versión de lo que significa la autodeterminación de los pueblos. Yo así lo veo, eh, pero faltan algunos hechos que todavía están por darse, José. Ya, bueno, eh, vamos a ver si hablamos un poco de lo que está ocurriendo en América Latina. También hay fenómenos muy interesantes. El regreso de Lula al poder en Brasil, el fenómeno del golpe de Estado que se ha dado en Perú, eh, el nuevo gobierno chileno, eh, también lo que está ocurriendo aquí en El Salvador, son fenómenos muy interesantes. En México también hay un planteamiento nuevo respecto a los pasados gobiernos. Háblanos de esta parte es bastante grande, pero me gustaría que nos dieras tu criterio. Vaya, yo defino lo que está sucediendo más en unos países que en otros como el surgimiento de la democracia de los ofendidos, ¿verdad? Un poco recordando a Roque con el turno de los ofendidos, ¿verdad? O sea, es la democracia de los ofendidos. En el caso particular de Lula, quizás lo más interesante del regreso de Lula al poder fue la intentona de golpe de Estado que se quiso dar, ¿no? ¿Verdad? Con autoría, hasta donde se conoce, la autoría intelectual de Bolsonaro, aunque Bolsonaro está por otro lado, pero bien, interesante porque se quiso dar un golpe de Estado en Brasil. Interesante también los reacomodos que se está teniendo en Chile. De Boric realmente se esperaba algo más. Bueno, se esperaba mucho más bien, pero en todo caso son o forman parte de lo que algunos teóricos han dado en llamar las rebeliones electorales. Yo a eso le llamo la democracia de los ofendidos, ¿verdad? En Perú estamos viendo que existe una continuidad de la crisis de gestión. O sea, Perú ha sido un país con constantes crisis políticas, ahí tenemos que ver golpes de Estado, tenemos que ver también una serie de medidas de política interna que se han tomado, que han ido en contra de sus propios ciudadanos. En el caso de México vemos a Andrés Manuel López Obrador tratando de establecer una versión distinta de lo que es la democracia también, pero el problema principal en México es la violencia, ¿no? Realmente México está viviendo episodios de violencia que están creciendo de forma galopante. Yo diría que donde está más estable un proceso o ese proceso de la democracia de los ofendidos o de la rebelión electoral es en el caso de El Salvador, ¿no? Parece fácil, pero nosotros hemos resuelto o estamos en el camino de ir resolviendo de forma exitosa un problema ancestral como es el problema de la delincuencia. No solo se trata de los últimos 30 años, ¿no? Que hicieron crecer a las pandillas hasta el número de 80,000 más o menos, sino que estamos hablando de un país que ha sido sometido por la violencia. Los gobiernos anteriores hicieron de los grupos delincuenciales su nicho electoral y por eso realmente las treguas era como el toma y dame de nichos electorales entre los partidos que formaron lo que se conoce como el bipartidismo de facto. La violencia en El Salvador ha sido tan
tan de piel, tan interna en el alma y todo de nuestro país, que hay gente que decía que la violencia estaba en el ADN de los salvadoreños. Y casi que podríamos, fíjate que en el caso de El Salvador, en 1853 se decretó la pena de muerte. Aquí ya hemos tenido pena de muerte. 1853 o 54, o sea, iniciando el siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, se decretó la pena de muerte en El Salvador porque la violencia era insoportable. En 1917 se amenazó con fusilar a todos aquellos que cometieran actos delictivos, etcétera. Es decir, realmente hemos sido un país particularmente violento porque esa ha sido una forma de sometimiento también. Si la población tiene como principal preocupación la violencia o la seguridad ciudadana, difícilmente va a pensar en otras reivindicaciones. A inicios del siglo XXI, la violencia se hace un negocio redondo. O sea, estamos hablando de cientos de millones de dólares que se obtienen producto de la delincuencia, no solo a través de lo que se conoce como la renta, sino que también a través de las agencias privadas de seguridad que empezaron a captar una serie de dinero, ¿verdad? Y las pandillas se convierten en un fenómeno social masivo con poder político y con poder económico también. Parecía que no podíamos salir de ese problema, pero hemos visto que sí se puede si tenés el compromiso. O sea, quienes están más felices con esto son las personas que vivían en las comunidades que eran sometidas por la violencia. O sea, ahí la gente, si vos dejabas tu casa o algo así, la dejabas un día, corrías el riesgo de regresar y encontrarla ocupada por otra gente. Tenías que pagar renta, nadie podía poner su pequeño negocio porque tenía que pagar renta. Es decir, éramos una sociedad sometida por el miedo. El control territorial de las pandillas era de alrededor del 70 u 80% del territorio nacional. Es decir, teníamos un Estado que no cumplía la función de control territorial. Tuvo que venir una medida fuerte, ¿Cuáles pero son creo las que consecuencias de esas medidas fuertes que se han aplicado? Porque en alguna medida hay sectores que lo critican, incluso que piden que se anule el estado de excepción, y, eh, pero, pero no dicen nada a cambio de lo que está funcionando bien. el principal cuestionamiento que se ha hecho es que se dice que hay una violación de los derechos humanos y eso tiene que ver con cuestiones de perspectiva. La inmensa mayoría de la población salvadoreña era la que se le estaban violentando los derechos humanos a partir de los grupos delincuenciales. O sea, estábamos hablando de la inmensa mayoría de la población sometida por un grupo. Bueno, había lugares donde tú para entrar tenías que pedir permiso, había ciertas horas a las que no podías ir. O sea, se estaban violentando tus derechos, que ese es el principal cuestionamiento que hace la oposición política. Si se le diera marcha atrás a lo que se ha hecho, el problema de la delincuencia sería aún peor de lo que tenemos ahorita. O sea, ya no se puede dar marcha atrás, hay que seguir con esto. El margen de error que se comete con las capturas de los delincuentes no es producto del régimen de excepción en sí mismo. O sea, el margen de error en las capturas eso es algo común en todos los sistemas jurídicos y penales del mundo, ¿verdad? Hay que trabajar, por supuesto, en ir reduciendo cada vez más ese margen de error, pero las medidas y los resultados que están dando, a mí me parece que ese es el camino correcto. La oposición política quisiera regresar a la situación de antes, pero eso no es posible. Bueno, nosotros no debemos permitir que eso sea así, ¿no? Porque entonces sí realmente estaríamos en un grave problema. ¿Se está resolviendo el problema de la delincuencia? Obviamente ahorita, Juan José, hay que entrarle a resolver las causas de ese problema. Pero tú no podías hacer una cosa sin hacer primero o sin resolver primero el problema de la delincuencia. Resuelves el Ahora, problema. qué es lo más importante de resolver las causas de la violencia en El Salvador, desde tu punto de vista?
lo más importante es trabajar por ir reduciendo la desigualdad social. Lo más importante es incrementar la inversión pública en educación, salud, deporte, cultura. Si tú haces una fuerte inversión en todos esos rubros, vas a tener jóvenes que van a tener más oportunidades de insertarse en el mercado laboral con ingresos superiores. Es decir, hay que resolver la desigualdad social. La entrega de computadoras es parte de la ruptura de la brecha digital, pero si no resolvemos ese problema, es decir, si no hay una fuerte inversión pública en todos esos rubros que te mencioné, entonces el problema de la delincuencia podría resurgir de nuevo, ¿no? Yo creo que eso no va a suceder, creo que se va a hacer más inversión pública, al menos eso es lo que yo digo constantemente cada vez que soy invitado a los programas. Hay que entrarle a resolver los problemas, ¿no? El principal de todos ellos es la desigualdad social. Ya. Y ¿cómo ves a este gobierno? A muchos lo categorizan como un gobierno de continuidad neoliberal, pero lo que se ve no tiene mucho de pasado neoliberal. Sí. Si tuviera un corte neoliberal, no estuviéramos pensando en tratar de que lo público sea mejor que lo privado. Estaríamos viendo la privatización de otros rubros de toda la actividad económica. Yo no creo eso, ¿no? Ningún pensador neoliberal va a trabajar porque lo público sea mejor que lo privado, eso en ningún momento. Ahora, lo que pasa es que la oposición política está totalmente carente de cuestionamiento, no tienen consigna, prácticamente, bueno, incluso se han opuesto hasta lo que es el reordenamiento de la ley de tránsito, ¿verdad? Es decir, están en contra de todo, porque no están pensando en función de país, sino que están pensando en función de el poder que perdieron y todos los privilegios que eso conllevaba, ¿no? Yo no le veo ningún estilo de ese tipo, así como no le veo quienes hablan de que estamos en un régimen dictatorial es porque no saben lo que es vivir en dictadura. O sea, no veo eso. Lo que veo es que con las condiciones que han sido heredadas hace falta mucho trabajo y todo esto es un proceso. Pues. Probablemente la oposición política tome la impaciencia como un argumento político electoral diciendo que no se ha resuelto todo, pero yo creo que no les va a funcionar, ¿no? O sea, particularmente la izquierda en este país es la autora de la traición más grande de nuestra historia y eso no lo va a perdonar ni la gente que esperaba mucho, ni lo vamos a perdonar quienes formamos parte de la otra guerra, ¿va? La guerra distinta, la guerra de los líderes que una vez en la oficialidad traicionaron toda la sangre derramada. ¿Por qué decís esa palabra? O sea, ese concepto es bastante fuerte. El de la más grande traición de la historia. Sí. Sí, porque son los más grandes traidores de la historia. O sea, ninguno de los funcionarios del FMLN, después de que se oficializaron como tal, llegó al cargo producto de su intelecto. Pues, o sea, todos ellos tuvieron sus cargos producto de toda la sangre derramada, producto de todo el exilio, la migración, producto de todos los sueños que nosotros teníamos como combatientes en ese entonces. Y es la traición más grande de la historia porque aquí se traicionó más de 100,000 muertos, más de 7,000 desaparecidos, masacres cotidianas en las calles que fueron prácticamente metidas en los archivos, un abuso de poder y una corrupción galopante que si vos querés, vos lo puedes ver como hasta cierto punto normal en la gente típicamente de derecha, pero no esperas eso de la gente de izquierda. Entonces René, ellos cometen la más grande traición de la historia. René, Dime. este año es un año preelectoral, pero me queda me quedan unos pocos minutos para terminar, cerrar esta entrevista.
y quiero hacerte la última pregunta. ¿Cómo visualizas vos este año que va a pasar y ya preparándose para el febrero del 2024? Yo veo que es un año que electoralmente ya está decidido. O sea, electoralmente las cosas ya están dadas. Va a ser un año más político, siguiendo la agenda del presidente Bukele. Yo creo que a mediados del año, antes de que él se retire, va a haber una serie de noticias importantes y de mucho beneficio para la población. Veo a una oposición política desesperada tratando de provocar ser reprimida para tener algún tipo de argumento, pero va a ser un año, electoralmente ya está decidido, tendría que pasar una catástrofe como para que no fuera así. Va a ser un año político, porque va a ser también un año de las otras partes de la refundación o la reinvención del país. En algún momento tal vez hablamos de lo que es la reducción de los municipios y todo lo que es la normativa de una nueva civilidad en El Salvador. Pero va a ser un año interesante en todo caso, sobre todo por lo que haga o intente hacer la oposición política. Ya. Bueno, René, te damos las gracias por haber aceptado esta primera entrevista. No es la primera, pero no va a ser la última. Hey. Te queremos con tus análisis tal vez más puntuales en la medida que vaya pasando el tiempo. Así que contá con que ya nosotros te incluimos entre los analistas de Contrapunto. Y muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ti, Juan José. Muchas gracias, muy amable. Y va a ser un privilegio si me invitan de nuevo. No, Hasta la no. vista. Gracias. Muchas gracias.